Buenas tardes, mi nombre es Adriana Marroquín. En nombre de Gremiagro, la Unidad de Capacitación Profesional y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Guatemala, les damos la más cordial bienvenida al Diplomado Uso y Manejo Seguro de Insumos Agrícolas. La capacitación de hoy lleva por nombre Investigación, Desarrollo y Toxicología de Plaguicidas, el cual estará a cargo del licenciado Julio Ruano, quien es asesor en regulaciones internacionales de la Gremial de Proveedores de Insumos Agrícolas, Gremiagro. Es licenciado químico graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Por 18 años ha trabajado en temas relacionados a regulaciones e industria de agroquímicos y cuenta con amplia experiencia en implementación, desarrollo y dirección de programas educativos en buenas prácticas agrícolas. Es reconocido como pionero en la implementación de camas biológicas en Guatemala y por su experiencia en desarrollo y control de calidad, negociación y especificaciones de plaguicidas. Desde el 2018 es el coordinador del subcomité Códex de Plaguicidas y en la Mesa Técnica Nacional de Límites Máximos de Residuos, participando en diferentes foros nacionales e internacionales. Durante el webinar agradeceremos mantener micrófonos y cámaras apagadas. Las preguntas que puedan surgir, favor anotarlas en el chat general o en la bandeja de preguntas y respuestas, donde al final les daremos lectura. Agradecemos a todos su participación y esperamos que disfrute de este webinar. Adelante, licenciado. Muchísimas gracias, Adrianita. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este seminario en nombre de la Gremial de Proveedores de Insumos Agrícolas. El día de hoy vamos a tratar un tema que creo que es de bastante importancia y de mucho interés para muchas personas. Para iniciar, quiero comentarles que Gremiagro es una gremial de empresas que comercializan y formulan insumos agrícolas y que está adscrita a la Cámara de Industria de Guatemala. Las industrias que conforman nuestra gremial es Bisterfeld, Agrocentro, Bisagro, Rainbow, Quilubrisa. Todas ellas conforman la gremial de proveedores de insumos agrícolas, Gremiagro, y dentro del quehacer de la gremial eh, estamos tratando de llevar capacitaciones desde hace mucho tiempo a todo nivel, desde niños, maestros, eh, las bodegueros, etcétera. El día de hoy vamos a ver el tema de investigación y desarrollo de plaguicidas y básicamente en la parte que se refiere a la toxicología que tiene que ver básicamente con los humanos. El contenido que vamos a ver el día de hoy es básicamente este que estamos viendo acá. Vamos a ver un poquito de conceptos básicos, luego vamos a entrar de lleno en la parte de lo cómo se desarrolla y cómo se investiga toda la parte toxicológica de los plaguicidas. Vamos a ver un poco sobre la clasificación de los plaguicidas y las formulaciones que existen de plaguicidas en manera bastante general. Para iniciar, yo creo que todo el mundo sabe lo que es un plaguicida. Y un plaguicida pues no es más que una sustancia química que es utilizada por el hombre para controlar, prevenir o destruir plagas o enfermedades que pueden afectar a cualquier plantación agrícola, a cualquier cultivo. La mayor parte de los plaguicidas utilizados son sustancias fabricadas por el hombre. Generalmente se les da el nombre de plaguicidas sintéticos. También hay otro tipo de plaguicidas que no son sintéticos, algunos son provenientes de microbios o de bacterias, pero absolutamente todos los plaguicidas tienen algo en común y a nivel mundial. Cualquier plaguicida a nivel mundial tiene que estar registrado. Es decir, uno no puede vender plaguicidas sin un registro. No todas las sustancias o no todos los productos que uno compra en el mercado tienen un registro. Y básicamente tienen registro aquellas sustancias que en algún momento
pueden llegar a tener algún efecto para la salud o para el ambiente. Productos que se registran aparte de los plaguicidas, por ejemplo, son los medicamentos, los cosméticos, los alimentos, ¿verdad? Y el registro de plaguicidas no es más que un proceso por el que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, que es el ministerio que está a cargo de estos registros, o que es la autoridad competente en esta materia, es que un producto pueda venderse y utilizarse. Para ello, lo que hace el ministerio es una evaluación integral de un montón de datos científicos que se presentan a la autoridad, con los cuales se demuestra que el producto no solo es efectivo para la plaga o para la enfermedad a la que se destina, sino también demuestre que no representa absolutamente ningún riesgo inaceptable para la salud humana, animal o el ambiente. Los plaguicidas, por supuesto, son beneficiosos. Algunos de los beneficios es la protección que se le da a los cultivos y a los productos agrícolas. Como les decía anteriormente, previenen, destruyen o controlan cualquier enfermedad o cualquier plaga que pueda causarle daño al cultivo. También se utilizan para defoliar o desecar. Hay reguladores de crecimiento para un mejor aprovechamiento de los cultivos, y también se utilizan para proteger el cultivo después de las cosechas, no solo antes en semillas, durante el cultivo y posterior al cultivo. Ya cuando se utilizan muchos productos para proteger el producto hasta que llegue a anaquel. Además, otro de los beneficios importantes de los plaguicidas es que con ellos logramos que haya una mayor producción por área sembrada. ¿Qué significa esto? Significa que si nosotros no tuviéramos plaguicidas, tendríamos que sembrar más para lograr la misma cantidad de producto. Con los plaguicidas nos ayudamos a que las cosechas sean más abundantes, se logre mayor producción y por lo tanto en una misma área, al cosechar más, vamos a sembrar menos, y eso lo que hace al final es conservar una mayor cantidad de hábitat. Y además también se logra, precisamente por eso, por una mayor producción, una disminución de los costos, que al final esto se refleja para el consumidor. Y posiblemente lo más importante es que permite que haya una producción suficiente para poder abastecer a la población, que cada vez está en crecimiento y en beneficio de la salud, y que la población tenga suficientes opciones de verduras y frutas para obtener una alimentación saludable. Todos los plaguicidas sintéticos son desarrollados, son investigados durante muchísimo tiempo y llevan una gran cantidad de estudios y de investigación. ¿Por qué? Plaguicida, como ustedes saben, normalmente el plaguicida se esparce en un ambiente abierto, generalmente cuando se esparce con los cultivos, y eso significa que el producto de la aspersión puede llegar a un montón de compartimientos, no llega específicamente, aunque se trata de que llegue específicamente al cultivo o a la plaga, a lo que queremos controlar, normalmente siempre hay derivas o precipitaciones del producto. Hay derivas y hay volatización hacia el aire, hay precipitación hacia el suelo, puede haber lixiviación y deriva hacia el agua. Asimismo, los plaguicidas llegan a la planta, al cultivo, a los frutos, etc. Y al final, todo esto lo que hace es llegar como alimentación al ser humano. Aparte de que los trabajadores que aplican los plaguicidas también están expuestos a que a la brisa o al plaguicida que se está esparciendo. Y los residuos que nos pueden llegar en algún momento dentro de los alimentos al ser humano. Por eso es que son tan estudiados, porque lo importante de todos los estudios es demostrar de que un plaguicida
correctamente aplicado, de acuerdo a lo que se indica por el fabricante, por el comercializador y lo que se indica en la etiqueta, al ser bien aplicado, eh, con buenas prácticas agrícolas, cualquier residuo que pudiera llegar a generarse en ningún momento le pueden causar daño al ser humano o al ambiente. Y todos los estudios que se hacen durante muchísimos años van hacia eso. El objetivo es demostrar que bien aplicados no le vamos a hacer daño y no va a haber ningún riesgo inaceptable hacia el ser humano, hacia el ambiente. Los plaguicidas han cambiado mucho. Tenemos plaguicidas, comenzaron a usarse desde 1800, algunos fungicidas como el cardo boldelés y otros. Y el auge de los plaguicidas surgió después de la Segunda Guerra Mundial, básicamente con los productos organoclorados, y después vinieron los fosforados, los carbamatos, y a partir de esa época la investigación y el desarrollo de los plaguicidas ha ido cambiando muchísimo. Actualmente toda la industria a nivel mundial está tratando de desarrollar productos mucho mejores que los productos antiguos, por decirlo así. Básicamente se persigue que un plaguicida sea biológicamente eficiente, que sea altamente selectivo, que sea de rápido impacto, que no tenga un efecto residual grande, que sea un efecto residual óptimo, que tenga una baja riesgo de resistencia. Se desea también que el plaguicida sea seguro al usuario. Actualmente la mayor parte de los plaguicidas de últimas generaciones ya tienen una toxicidad aguda baja, tienen una toxicidad crónica también baja. Las formulaciones han ido mejorando y cada vez las formulaciones que se utilizan en campo son mejores y son más aptas para que el usuario las pueda aplicar adecuadamente, son fáciles de aplicar, son productos que son estables en el almacenamiento. También es necesario que sea compatible con el ambiente. Se está tratando de que todos los últimos plaguicidas sean de baja toxicidad para organismos benéficos, sean productos de una rápida degradación en el medio ambiente, en cualquier compartimiento, ya sea agua, aire o suelo, que tengan muy baja movilidad en el suelo y que no se lixivien y se vayan a mantos freáticos o al agua, que los residuos en alimentos no sean relevantes y que tenga bajas dosis de aplicación. Y aparte de todo, también que sean económicamente viables. Es decir, que haya una buena relación entre costo y beneficio, que tengan un amplio espectro para el control de enfermedades o de plagas, que sea compatible con otro tipo de programas, programas MIP y otros, y que sea competitivo. Esto pues, hace un producto perfecto y hacia eso está tratando de llegar la ciencia en los productos actuales en la investigación y desarrollo de plaguicidas. Los plaguicidas actualmente y durante mucho tiempo han sido los productos más estudiados en la historia de la humanidad. No hay ningún otro producto de consumo a nivel mundial que se estudie tanto como los plaguicidas. Ni los medicamentos, ni los cosméticos, tanto como el plaguicida. Y se estudian muchísimo precisamente porque la interacción del plaguicida se da no solo directamente con la plaga, sino que se puede dar o puede llegar a darse con el ambiente, con el agua, con el suelo, etcétera. Por eso es que son tan estudiados. Cuestan mucha plata. Actualmente anda al orden de 286 millones de dólares el sacar un plaguicida al mercado después de toda la investigación que se lleva. Normalmente de 140,000 moléculas que comienzan a estudiarse, solo una o dos salen al mercado. Y el tiempo de estudio normal o promedio de un plaguicida en el que hacen todos los estudios son aproximadamente 9 años y más de 120 ensayos con los que se realiza y se ve el comportamiento del producto en todos los compartimentos que les hablaba antes de salir al mercado. Absolutamente todo esto se hace previo a que cualquier plaguicida pueda salir al mercado.
todos los plaguicidas que han salido al mercado y que se comercializan básicamente, han pasado absolutamente todas estas pruebas. La evolución de los plaguicidas ha ido cambiando. Actualmente se está tratando de que todos los nuevos plaguicidas sean con franjas toxicológicas de categorías verdes o azules. Ya no se está tratando, o por lo menos las casas de investigación ya no están sacando productos nuevos que sean franjas rojas o amarillas. Se está tratando de que todos los plaguicidas ya sean de menor toxicidad intrínseca para el ser humano. Otra cosa que se ha adelantado muchísimo es que actualmente se utiliza mucho menos dosis de los plaguicidas modernos con respecto a los plaguicidas de generaciones anteriores, por decirlo así. Un caso, por ejemplo, en el caso de las triacinas o anilinas, antes se utilizaban entre 1000, 4000 gramos por hectárea de aplicación. Actualmente hay productos herbicidas que solo se aplican entre 4 y 40 gramos por hectárea. Y eso se da en todo, también se da en los fungicidas, también se da en los insecticidas. Todos los nuevos productos son productos que se aplica menor cantidad en la misma área que anteriormente se aplicaba mucha mayor cantidad de producto. Y luego también ha variado en que cada día se hacen más estudios sobre los plaguicidas. En la época de los años 50, cuando comenzaron a salir prácticamente los primeros plaguicidas comerciales, solo se exigían ensayos de la toxicidad aguda y algunos ensayos subcrónicos de 30 a 90 días. Posteriormente, ya en los años 70, comenzaron a exigirse otra serie de ensayos, sobre todo ensayos de teratogenicidad y algunos ensayos de reproducción y algunos ensayos crónicos hasta de 2 años. Y para el año 90, ya los estudios crecieron muchísimo. Actualmente, como les decía, se hacen más de 120 tipos de estudios que van desde la toxicología aguda, efectos mutagénicos, carcinogenicidad, efectos acumulativas y todos los efectos ecotoxicológicos, todos los efectos de los metabolitos, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Y hay una gran cantidad de estudios nuevos que se hacen en los productos y se evalúan absolutamente todas las etapas por las cuales un plaguicida puede pasar. Ahí en la figura o en la foto que les muestro aquí del lado derecho, se puede ver en dosieres la cantidad de papel y de estudios que se necesitan actualmente para llegar a registrar un ingrediente activo de un plaguicida. Son muchos estudios, son muchos años, es mucha plata y absolutamente todo se hace en un análisis de riesgo, que lo vamos a ver más adelante. El costo también ha variado en los años 75 al 80, desarrollar $50 millones. Actualmente, en los 8 o 10 años que se lleva a investigar un Perdón, Julio, si me escuchas. plaguicida, se ve toda la parte química, desde la emulación. Julio, si me escuchas. ¿Escucho? Muchas gracias. ¿Aló? Fíjate ¿No, que no me estás escuchando bien? no, tuvimos un problema en cuanto al audio. ¿Podrías repetir la diapositiva? Muchas gracias.
¿Me escuchas ahí, Luis? Sí, te escuchamos, Julio, por favor. ¿Podrías presentar nuevamente la diapositiva? No sé si la miran ahí. Sí, ahí estamos. Gracias, Julio. No sé desde cuándo me dejaron de escuchar. Ya en lo último de la diapositiva anterior. ¿En esta? Dale una atrás. ¿Aquí? Ya en lo último de esta, donde estabas diciendo de la cantidad de slates que se necesitan. Ok, Gracias, disculpen a Julio. todos por la interrupción. Que a veces la tecnología a uno no le ayuda mucho. ¿Sí me están escuchando ahorita, Luis? Sí, yo te aviso, Julio, cuando tengamos problema de audio. Lo podemos aún mejorar, pero sí te escuchamos. Ok, gracias. Bueno, les decía que actualmente se llevan a cabo muchísimos estudios. Esta fotografía muestra, por ejemplo, los LATES de un estudio de un ingrediente activo, de un plaguicida. Toda es la cantidad de información que se genera de los 120 estudios que se solicitan para registrar un producto. El costo de los plaguicidas ha cambiado. En los años 75 a 80, el costo era de aproximadamente 50 millones de dólares. Actualmente el costo anda alrededor de los 286 millones de dólares. Eso es lo que cuesta investigar y sacar un plaguicida al mercado. Hay varias etapas en la investigación de un plaguicida. Se ve toda la parte química del plaguicida, desde la síntesis del ingrediente activo, el desarrollo de los procesos y la optimización de la síntesis del ingrediente activo, la formulación, el empaquetado, todo eso se analiza para que al final al usuario pues le llegue un producto de fácil uso en el campo y que sea seguro de usar. Se ve toda la parte biológica, que básicamente tiene que ver con la parte de eficacia del producto. Se hacen muchísimas pruebas en laboratorio, en invernadero, para posterior pasar a pruebas de campo y pruebas para desarrollo y registro, determinar dosis, y ahí se ven límites máximos de residuos, un montón de pruebas que se hacen en la parte de eficacia. Está toda la parte de toxicología, la cual se divide en dos, una toxicología para mamíferos, que tiene que ver básicamente en la evaluación de riesgo para humanos, y la toxicología para el medio ambiente, que se ven ahí también qué tan peligroso puede llegar a ser el producto, qué tan riesgoso puede llegar a ser el producto para un montón de organismos no objetivos, que vamos a ver un poco eso más adelante. Y la última parte es toda la parte del destino ambiental, es decir, qué pasa con el producto, cuánto se degrada, en cuánto tiempo se degrada, qué tanto camina en el suelo, en el agua, hacia dónde se va. eh, Ahí se ven todas las partes de residuos en plantas, en animales, en suelo, en agua, en aire. El día de hoy vamos a ver básicamente la toxicología en mamíferos, que es la parte que señalo aquí con la flecha verde, que es esta parte de acá. Y para eso vamos a empezar indicando uno, en la parte derecha de la pantalla, ustedes pueden ver a Paracelso, se le considera el padre de la toxicología. Paracelso tiene una frase muy famosa, la cual dice, nada es veneno, todo es veneno. La diferencia está en la dosis. Esto significa cualquier producto químico, no importa su fuente, puede ser fuente natural, puede ser fuente sintetizada por el hombre, no importa dónde venga, cualquier producto químico puede ser veneno, dependiendo de la dosis. Yo siempre pongo ejemplo, por ejemplo, la sal de mesa. Nosotros utilizamos sal todos los días en los alimentos para condimentar el alimento y no nos ofrece ningún peligro. Pero si ustedes van ahorita y se van y comen 2 libras de sal, ahorita de inmediato, les aseguro que en poquito tiempo van a tener problemas de salud. Sí, absolutamente todos los productos pueden llegar a ser peligrosos dependiendo de la dosis. Y eso es lo que ve en parte la toxicología. La evaluación
de riesgos para el humano se lleva básicamente a cabo en 4 etapas. La primera es identificar la peligrosidad o la toxicidad, que es básicamente el efecto que causa el producto, el agente o la sustancia. Esa es intrínseca, cada sustancia tiene una peligrosidad dada. Y eso es lo primero que se hace en esa parte de la evaluación. Posterior, ya se hace una evaluación de dosis-respuesta, que es básicamente saber qué efectos a la salud son observados a diferentes niveles de exposición. ¿Ya? El producto puede ser peligroso, pero si uno tiene poca exposición, posiblemente no le haga daño. Entonces, esa es la evaluación dosis-respuesta que también se da. Posterior, se hace una evaluación de exposición, que es básicamente una descripción cuantitativa, ¿sí?, de la exposición que tienen las personas hacia ese producto, de los trabajadores o los consumidores. Esa evaluación también se hace, que es la evaluación de la exposición. Y por último, se hace ya la caracterización del riesgo, que es evaluar si el riesgo dado por la peligrosidad del producto más la exposición a la que uno está expuesto, se puede considerar aceptable o no aceptable. Al final, todo esto es lo que se determina con toda la parte de psicología que se relaciona o que ¿cómo se llama? Se lleva hacia el humano. Hay una serie de estudios toxicológicos que se hacen, básicamente en riesgo a humanos y animales. Hay estudios agudos que son de corto plazo, hay estudios subcrónicos que son de mediano plazo, luego hay estudios de largo plazo, en los cuales ya se ven carcinogenicidad, por ejemplo, teratogénesis, neurotoxicidad, y se hacen estudios también de genotoxicidad. Esos son los estudios que se hacen y que se traslapolan para el ser humano. Y también se hacen algunos otros estudios toxicológicos para organismos no objetivos, que los vamos a ver más adelante. Todos los estudios que se hacen están basados en guías internacionales. Normalmente se utilizan guías de la Unión Europea, de la OECD, o guías de la EPA, ¿verdad? Y todos los estudios se hacen en animales. Los animales se utilizan diferentes tipos de animales, como vamos a ver, ¿verdad? Y este tipo de animales se utilizan porque se conoce la sensibilidad de estos animales a ciertos efectos y porque la mayor parte de las respuestas toxicológicas que estos animales tienen a la exposición es comparable muchas veces al ser humano. Todos los animales son genéticamente similares y tienen que tener historial y tienen que estar bien documentados. Todo se hace en base a guías estandarizadas a nivel internacional. La primera toxicidad que se hace es la toxicidad aguda, que básicamente está diseñada para evaluar la peligrosidad de las sustancias en una sola exposición o en algunas exposiciones repetidas, pero en un corto tiempo, normalmente no mayor de 24 horas. Y lo que se determina aquí es cuál es la dosis mínima que causa la muerte en animales de prueba. De aquí se sacan dos factores que son los que se utilizan prácticamente para todos los productos químicos, que es la DL50 y la CL50. Esto es básicamente la dosis de producto que causa la mitad de muerte o le provoca la muerte a la mitad de la población que está en estudio. De ahí se determina la dosis letal 50 o la concentración letal 50. La dosis letal 50 es la dosis ya sea por ingestión oral o dermal o por contacto con la piel, y la CL50 es por inhalatoria, pues la toxicología inhalatoria. En la toxicidad aguda se hacen 6 estudios básicamente. Se hace un estudio de toxicidad
oral aguda, se hace estudios de toxicidad dermal aguda, toxicidad inhalatoria, se hacen estudios de irritación o corrosión dermal, de irritación o corrosión ocular y estudios de sensibilización dermal. Los 6 estudios, una batería que son obligatorios para todos y básicamente la información que genera estos estudios de toxicidad aguda es la base para caracterizar la peligrosidad de las sustancias y al final es utilizada también para determinar el establecimiento de la categoría toxicológica, que ustedes lo van a ver en la etiqueta. De ahí viene. Aparte de eso, esta información nos da toda ¿cómo se llama? Nos dice el establecimiento, el régimen de dosificación que vamos a utilizar para los siguientes estudios que se llevan a cabo. Estos primeros estudios son los primeros que se hacen normalmente. Actualmente, cualquier producto que tenga toxicidades muy bajas, o sea que son muy peligrosos, ya no se toman en cuenta, se descartan y no siguen los siguientes estudios hacia las siguientes etapas de investigación. Tal como les comentaba, generalmente se comienzan a estudiar miles de moléculas, de las cuales por cada etapa que va pasando, muchísimas moléculas van quedando atrás, algunas porque no son posibles su síntesis, otras porque saldría muy cara la síntesis, porque las toxicologías son demasiado peligrosas, así se van sacando poco a poco, hasta que al final, después de los 8 años, 1 o 2 sustancias como máximo son las que llegan a salir al mercado. La toxicidad oral aguda, normalmente se utilizan ratas hembra, generalmente se utiliza para estos estudios. Hay 4 especies de ratas que se utilizan, que son especies validadas, que son las que están ahí en la pantalla. Y generalmente se les da una sola exposición de dosis, normalmente a través de sonda estomacal, se le da la dosis, se observa el comportamiento en las primeras 4 horas y luego todavía hay observancia de los 14 días, pero normalmente lo que se espera ver es cuánta población murió en las primeras 24 horas. De ahí ya se saca la dosis letal. Y la dosis que provoca la mitad de muerte de toda la población que estaba en estudio será la dosis letal 50. La dosis letal 50 se da o se mide por miligramos por kilogramo, o sea, la cantidad en miligramos del producto que la especie ingirió por kilogramo de peso corporal de ellos y que produjo la mortalidad del 50% de los individuos tratados. Luego tenemos la toxicidad dermal aguda, que es por la piel. Esta se hace normalmente en conejo, en ratas o en cobayos. Lo que más se utiliza es el conejo albino, es el más sensible y además por el tamaño es el que más se conviene para los estudios. Se hace normalmente en los 2 sexos. También es una sola exposición, 24 horas. Generalmente el producto se coloca con una compresa, se puede decir, sobre un área afectada del animal, que generalmente es el 10% de la superficie del cuerpo, y luego también se mide la dosis que produce la mortalidad del 50% de los individuos tratados, y de ahí se saca la dosis letal 50 en miligramos por kilogramo. Estos, como les decía, son estudios básicos que se hacen no solo para plaguicidas, se hacen prácticamente para cualquier producto químico. Ustedes ven todas las medicinas, todos los colorantes, todos los cosméticos, todas las solventes, todos los productos tienen su dosis letal 50, que es básicamente el indicativo de qué tan peligroso es el producto para el ser humano. Los valores de las DL50 oral y dermal son las que son utilizadas, como les comentaba, como base para la clasificación toxicológica de los plaguicidas. Aquí en nuestra región usamos el sistema globalmente armonizado, GHS,
Anteriormente, y en algunos otros países, muchos países, también se utiliza el sistema de la Organización Mundial de la Salud. No hay mucha diferencia entre los dos, pero a nivel internacional el sistema que se está utilizando es el GHS. Y en todo Centroamérica, nosotros estamos homologados en el sistema de etiquetado a nivel de todo Centroamérica, utilizamos el sistema globalmente armonizado. Para eso se utilizan los valores de DL50 oral y dermal. La otra toxicología aguda que se ve es la inhalatoria. Para eso se utilizan ratas de ambos sexos también. Se utilizan camaritas como las que ustedes ven acá, donde hay un flujo de aire constante. Normalmente con cambio el flujo de aire lleva el plaguicida en una concentración específica, ¿verdad? Y pues las ratas se pueden inhalar ahí el aire que les está entrando con la exposición. Normalmente siempre es una sola exposición, 24 horas. Y generalmente casi se hacen todos, pero se utiliza básicamente para plaguicidas que son gases o gases licuados, para fumigantes, para plaguicidas que se van a utilizar en nebulización o en aerosol, o plaguicidas que tienen presiones de vapor muy bajas o que producen partículas menores a 50 micrómetros, tanto en aplicaciones aéreas o en otras. Eh, para los plaguicidas de gases o fumigantes y todo, la clasificación toxicológica de las etiquetas sí pide que sea la CL50 de la toxicidad inhalatoria la que se tome como parámetro. Aquí lo que da es también no es una dosis letal, es una concentración letal, se da en miligramos por litro o por metro cúbico de aire, ¿verdad? Que es la dosis que produce la mortalidad del 50% de los individuos que han sido tratados. Las otras toxicidades que se ven son las toxicidades de irritación o corrosión dermal y ocular. Estas básicamente es para ver daños irreversibles por que le caiga a uno el producto encima. La corrosión dermal también se ve en conejo albino. Como decía, lo que se evalúa es el daño, un daño irreversible en tejidos de la piel que pueda causar el producto. Aquí pues no se evalúan algún tipo de sustancias como las que son muy ácidas o muy alcalinas, porque eso es seguro que produce irritaciones irreversibles. Entonces, esas generalmente de una vez en las especificaciones de plaguicida indica que es irritable y corrosivo. También se hace por una sola dosis, generalmente es un solo animal y la exposición es por 4 horas y se evalúa a intervalos específicos hasta los 14 días. La otra irritación, corrosión, es en la ocular, daños irreversibles en los ojos. Se utilizan conejos, también albinos adultos, estos animales son muy irritables en los ojos y por eso se utiliza este tipo de animal. Se aplica en la superficie anterior del ojo una gota o la cantidad de dosis que se hace por dosis, ¿verdad? La cantidad de dosis que se indica de acuerdo a los estudios. Y en el otro ojo pues se deja como testigo, ¿verdad? Solo se utiliza un animal y también aquí no se evalúan sustancias que sabemos anteriormente que definitivamente le van a causar daño, pues esos ya no se evalúan todas las demás. La última toxicidad aguda es la sensibilización a la piel, generalmente se hace en cobayos, o en ratones, inyecciones intradérmicas o epidérmicas, y básicamente se hace una sola dosis, se observa y a los 10, 14 días se hace otra dosis y se vuelve a observar. La evaluación dura de 23 a 32 días y lo que se trata de evaluar es ver que no existan alergias, por ejemplo, o daños alérgicos al producto por las exposiciones termales que uno pudiera tener. Ese es el primer grupo de estudios que se hacen, la toxicología aguda. Es esencial y es la primera batería para poder seguir con los otros estudios que se van haciendo poco a poco con todos los productos.
Los otros estudios que se hacen también es los estudios genotóxicos, ¿verdad? Eh, Básicamente los estudios genotóxicos lo que evalúan es predecir potencial eh, precisamente genotóxico de los productos y identificar si hay productos carcinógenos de inicio en una etapa temprana. Aquí se hacen dos tipos de estudios, se hacen estudios in vitro, que se hace básicamente reversiones mutagénicas. Esto se hace con algunos bichos, salmonera y escherichia son las que se utilizan normalmente. Se utilizan 5 diferentes concentraciones, luego se ponen en incubación y se observan daños en la reversión mutagénica de estos dos, ¿cómo se llama? Bichos. También se hacen estudios de aberración cromosómica. Estos también se hacen in vitro y se hacen con cultivos celulares, ¿verdad? Micronúcleos de eritrocitos o médula ósea o células sanguíneas, generalmente de algunos roedores, algunos mamíferos. Normalmente se utilizan roedores. Y se hacen luego estudios in vivo. Si ese es el primer paso, son los anteriores. Si los productos se ve que no tienen reversiones mutagénicas y aberraciones cromosómicas, pues se va al siguiente paso, que ya son los estudios in vivo, que ya se hace en ratones y se observan en los ratones después de darles alimentación por intubación o intraperitoneal, se evalúan daños citogénicos. Si pasan los estudios, el producto sigue adelante, si no, pues los productos se van descartando y no siguen pasando los estudios de toxicidad, ¿verdad? De los estudios anteriores y los productos anteriores ya se pasa a la toxicidad subcrónica del producto. Estos ya son estudios que se hacen a un más largo plazo. Normalmente se utilizan ratas, se utilizan perros vivos normalmente y se utilizan cerdos de Guinea en este tipo de estudios toxicológicos. Generalmente ya son estudios en los cuales al animal se le da todos los días dosis repetitivas, es decir, una dosis dentro de la alimentación todos los días del producto durante un tiempo que va entre 14 y 90 días. Posterior a eso, se hacen todas las evaluaciones y se observa si hay daños en el individuo, daños en los tejidos, daños en los órganos, etcétera, etcétera. El objetivo principal de la toxicidad subcrónica de este estudio a corto plazo, relativamente corto plazo, ¿verdad? Como les decía, es de entre 14 a 90 días, dependiendo del animal de estudio y del estudio que se está haciendo. Se hacen en las 3 vías, se hacen estudios orales, se hacen estudios dermales, se hacen estudios inhalatorios también de esta toxicidad subcrónica. Y lo más importante de eso es determinar al final el nivel de efecto adverso no observado. ¿Qué significa esto? Este nivel de efecto adverso no observado es la dosis de producto que se le dio al animal en su comida todos los días de forma repetitiva durante los 14, 90 días y que al final no se observó que le hubiera hecho algún efecto. No hay ningún efecto. A pesar de que comió todos los días el producto, el insecticida o el plaguicida, dentro de su comida, lo comió todos los días y al final, después de todos los estudios que se le hacen al animal, se determina que no existieron efectos adversos. Esto se utiliza para poner las dosis para los estudios crónicos, que los vamos a ver más adelante, y también para determinar la ingesta diaria no admisible, que es la extrapolación que se hace al final para el humano. Como les decía, se hace de forma oral, dermal e inhalatoria, ¿verdad? También se ven efectos neurotóxicos cuando es pocos días, y cuando son varios días ya se ve qué efectos pudo haber tenido en los órganos, qué órganos se pudieron haber afectado y las posibilidades de acumulación del producto. Como les decía, lo más importante de este estudio de toxicidad subcrónica es la determinación de la dosis máxima que se utilizó
en la comida todos los días en el animal y que no le produjo absolutamente ningún efecto adverso en la salud a todos los animales de experimentación. Luego de la toxicidad subcrónica se pasa a la toxicidad crónica y algunos estudios como los carcinogénicos. Estos estudios sí son ya de más largo plazo, normalmente algunos son durante toda la vida del animal. Se utilizan ratas, ratones y perros generalmente para este tipo de estudios y son dosis repetitivas también, ¿verdad? Se le da al animal de comer todos los días dentro de su alimentación o por gabaje o por el agua, se le da todos los días una dosis del producto durante 12, 18 o 24 meses, dependiendo del animal y del estudio que se está haciendo. Todos los días se le da esas dosis. Se hace en forma oral, se hace en forma dermal y se hace en forma inhalatoria. Y básicamente se observa la toxicología crónica, es decir, cuando llega término del estudio, el término del animal, pues se hacen todos los análisis, se hace la necropsia también del individuo tratado, se hacen todos los análisis de hematología, de orina, toda la química clínica, necropsias y patologías, etcétera, tanto en rata como en el perro, ¿verdad? Y se hacen también estudios de carcinogénesis, es decir, detección de efectos o lesiones, de que no hayan cáncer, de que no hayan tumores, que no hayan cáncer, y aparte se hace toda la toxicidad crónica, como se vio anteriormente, ¿verdad? Generalmente se hace en ambos sexos, ¿verdad? Eh, y se hacen 50 individuos de cada sexo, se hacen en 3 niveles de dosis, y generalmente se respetan también los niveles de dosis de efectos no observables que vimos anteriormente. Hay un combinado que hace los dos estudios, que es el crónico y el carcinogénico, ¿verdad? Y identifica la mayor parte de los efectos. Al final de esto, lo que se trata es de averiguar o de ver la dosis que no le va a causar absolutamente ninguna toxicidad crónica, carcinogénica o teratogénica al animal de acuerdo a la dosis que se le dio durante todos los días y durante toda su vida. También se hacen los estudios de la toxicidad en la reproducción, se hacen estudios de teratogénesis, es decir, se hacen en rata y conejo, en hembras precisamente porque lo que se ve son efectos en el feto. Se hace en diferentes concentraciones, generalmente 3 concentraciones distintas. Toda la administración se hace oral por intubación y se evalúa todos los efectos tanto prenatales como durante todo el animal preñado y el animal ya cuando haya dado a luz, por decirlo así, también las crías, ¿verdad? Y además se hace la toxicidad reproductiva en 1 y 2 generaciones. Generalmente esto se hace en ratón o en rata, en hembras preñadas. También se hace en 3 concentraciones. Se administra todo el alimento, todo el producto diariamente en las dosis elegidas a través del alimento. Y ahí se administran los 2 sexos durante el apareamiento y después a las hembras se les sigue administrando durante toda la preñez y todo el almacenamiento. Y posteriormente se evalúa el comportamiento reproductivo de las hembras y de los machos por lo menos durante 1 o 2 generaciones más. Todo esto para estar seguros de que el producto a las dosis correctas y aplicado correctamente a las dosis que se indican y que sale la dosis de no efecto de todos estos estudios, significa que nunca van a poderle hacer daño, ni producir cáncer, ni un daño crónico en sus órganos, ni va a tener efectos en el feto o en las generaciones subsiguientes del animal. Ahí pues se saca un nuevo NOAEL, un nivel de no efecto, un nivel de efecto no observado también para la toxicidad parenteral. Y el otro estudio que se hace, que es el último, es el de neurotoxicidad, ver qué tanto afecta la parte motriz y neurotóxica en los animales. Generalmente, actualmente se hace en ratas, también se hace en 3 niveles de dosis, 10 individuos por cada sexo por dosis.
Se hace también administración diaria por intubación en la dieta o en el agua, como sea más conveniente, ¿verdad? Hay estudios de 28 días y hay subcrónicos de 90 días y hay crónicos de un año o más. Y básicamente se observa toda la parte de oftalmología, hematología, la hispatología, se hacen análisis de bioquímica clínica y especialmente todo lo que es neurohispatología. Eh, lo que se trata con estos estudios es de ver si hay alguna incidencia en efectos neurológicos y en comportamientos neuropatológicos en los animales, después de haberles dado en la alimentación el ingrediente activo, el producto todos los días durante los días que dura el estudio. Anteriormente, sobre todo para los productos organofosforados y carbamatos, se utilizaban las gallinas domésticas, no se utilizaban ratas, porque las gallinas son mucho más susceptibles a este tipo de productos. Actualmente se utilizan ratas para estos productos. De todo lo anterior, lo que al final sale es lo que se denomina la dosis de referencia crónica. En español también se le denomina ingesta diaria admisible. ¿Esto qué significa? La ingesta diaria admisible es la cantidad estimada de una sustancia a la que puede estar expuesta una persona a través de la comida, el agua o cualquier otra fuente durante toda su vida sin que le cause un riesgo apreciable en su salud. Esto al final es lo que persiguen todos los estudios toxicológicos que se hicieron anteriormente. Llegar al análisis de que existe una ingesta diaria admisible, o sea, una dosis de producto que puede estar contenida dentro de cualquier sustancia que comamos, alimentos, agua, bebidas, etcétera, frutas, qué sé yo, y que nunca nos va a hacer ningún daño aunque lo comamos todos los días. Y eso, la ingesta diaria admisible, se mide en miligramos del ingrediente activo del plaguicida por kilogramo de peso corporal de la persona por día. ¿De dónde sale? Sale del NOAEL, o sea, del nivel de efecto no observable que vimos anteriormente en los estudios de los animales, que fue la dosis que durante todo el tiempo que se le dio al animal, y sobre todo en la toxicidad subcrónica, 90 días, etcétera, es la dosis que no le causó absolutamente ningún efecto al animal. Para el humano, ese dato, el NOAEL, se divide dentro de 100, 10 por 10, porque es un margen de seguridad para el humano y es la forma en que se extrapola los datos que vienen del laboratorio con animales hacia el ser humano. ¿Por qué 100? Tiene dos niveles. El primer 10 se le da porque es la variabilidad interespecie, es decir, ese 10, ese nivel de seguridad de 10, el valor se divide dentro de 10 para extrapolar el valor que se dio en los animales de laboratorio al hombre, asumiendo que el hombre es 10 veces más susceptible que estos animales que se usaron en el laboratorio. Y el segundo 10 es la variabilidad intraespecie, es decir, dentro del mismo ser humano se extrapola para aquellos que son más susceptibles que otros. Por ejemplo, los ancianos, los enfermos, los niños o las personas, las mujeres embarazadas, por ejemplo, asumiendo de que estas personas son 10 veces más susceptibles que una persona con una salud normal. Es decir, al final, la ingesta diaria admisible para el humano es igual a la dosis que a un animal de laboratorio no le hizo ningún efecto comiéndola todos los días durante su vida y dividiéndola por un factor de seguridad de 100. Por ejemplo, esto se utiliza mucho en los LMR, que es la cantidad de producto que legalmente debe llevar un cultivo, una verdura o una fruta después de ser cultivada y que llega al consumidor. Residuos
es cualquier sustancia que se encuentra presente en alimentos, en productos agrícolas o en alimentos como animales como consecuencia del uso de un plaguicida. Y el término incluye no solo el ingrediente activo en sí, sino también productos como metabolitos y otros productos de reacción o impurezas que están relacionadas con el ingrediente activo que fue aplicado con el plaguicida. Esta es una definición que la da el Codex Alimentarius. Y el límite máximo de residuos es el nivel máximo de residuos de un plaguicida que se permite legalmente en los alimentos o en los piensos, ¿verdad? Tanto en el interior como en la superficie de los alimentos de los piensos, cuando los plaguicidas son aplicados correctamente. Ese es un término que ustedes lo van a ver y que generalmente se aplica para saber si yo produje manzanas, estoy aplicando plaguicidas, al final la manzana, estoy aplicando, por ejemplo, algún herbicida, terbotrina, por ejemplo, o estoy aplicando algún producto plaguicida, al final los residuos de ese plaguicida no tienen que superar ese límite máximo de residuos. Hay que ser claros, los límites máximos de residuos no son límites toxicológicos, son límites legales, son límites que se ponen para controlar precisamente el comercio a nivel internacional y para asegurar que los consumidores no vayan a tener absolutamente ningún riesgo. Los límites máximos de residuos entonces protegen la salud del consumidor, controlan el uso de productos agroquímicos y facilitan el comercio. Si nosotros aplicamos correctamente un plaguicida en campo, en un cultivo, siguiendo todas las instrucciones que trae la etiqueta en cuanto a dosis, número de aplicaciones, periodo de carencia, etcétera, nunca deberíamos de sobrepasar los límites máximos de residuos. Y los límites máximos de residuos no son toxicológicos, porque normalmente el límite máximo de residuos de un producto está muy por abajo de la ingesta diaria admisible. Y recuérdense que la ingesta diaria admisible para el humano es 100 veces menor que el nivel no observado en los animales de laboratorio, es decir, que nunca les hizo ningún efecto. Es decir, que es sumamente seguro y es un análisis de riesgo que lo que hace es decir, bueno, aquí realmente el riesgo no existe. ¿Quién regula los LMR? Pues a nivel internacional los regula el Codex Alimentarius, que es de la Organización Mundial de la Salud y de la FAO. Para Guatemala también, aquí en Guatemala los que aplican son los límites máximos de residuos del Codex, pero hay países que desarrollan sus propios límites máximos de residuos. Por ejemplo, Estados Unidos tiene sus propios límites máximos de residuos, la Unión Europea tiene sus propios límites máximos de residuos, y así muchos países, Canadá, Japón, etcétera, China, muchos países que han desarrollado sus propios límites máximos de residuos. Y eso lo que hace es garantizarle a la población de que nunca van a tener absolutamente ningún riesgo durante toda su vida de poder ser afectados por algún plaguicida. Hay dos criterios que se utilizan para los LMR. Uno es el criterio toxicológico. Ahí se ve lo que es la ingesta diaria admisible que vimos anteriormente, que nunca puede llegar a rebasarse, pues, porque un plaguicida no necesariamente está solo en un producto. Por ejemplo, yo puedo aplicar clorotalonil, por ejemplo, y puede ser en varios productos que consumo al día. Esto lo podemos ver después en un seminario en el que se trata cómo se elaboran los límites máximos de residuos. Entonces, yo en un día puedo, en una hamburguesa, por ejemplo, como como lechuga, tomate, cebolla, está la carne, está el pan, el cereal del pan, y todo eso, el límite máximo de residuos, si nosotros lo sumamos del mismo producto, de todos esos productos que está ahí, nunca van a sobrepasar o no pueden sobrepasar la ingesta diaria admisible.
Todo esto es un análisis de riesgos que se hace para asegurarle a cualquier consumidor que yo puedo estar comiendo todos los días frutas, vegetales o cualquier producto del campo y que nunca me van a afectar mi salud durante toda mi vida. Siempre y cuando hayamos hecho un uso responsable y correcto de los productos, por supuesto. Cualquier tecnología es mala si se usa mal, incluyendo los plaguicidas. Y aparte, pues también el criterio agronómico, como les decía, que tiene que existir una buena práctica agrícola en campo y todos los ensayos para residuos se hacen en campo, se hacen después de ser aplicado el producto en campo o están bajo buenas prácticas agrícolas, después se determinan todos los residuos y se llegan a los límites máximos de residuos, que es lo que normalmente deben de tener todos los productos que lleguen al consumidor. Aparte, esos son todos los estudios toxicológicos, los que vimos, y que son los que se extrapolan hacia el ser humano. Aparte, también hay otros estudios toxicológicos y básicamente que tienen que ver con riesgos en organismos no objetivos. Básicamente se hacen muchos estudios en aves, en peces, en invertebrados acuáticos, en abejas, en artrópodos, en lombrices de tierra y en microorganismos del suelo. Todos estos estudios ecotoxicológicos también se hacen para demostrar que los plaguicidas aplicados correctamente y en buena forma nunca van a generar riesgos inaceptables para todos este tipo de organismos y el resto de organismos que estos representan dentro del medio ambiente. Y los otros estudios que se hacen también son todos los estudios de destino ambiental. Tanto los anteriores como estos los vamos a dar en otra charla, ¿verdad? Que tiene que ver con el desarrollo de los estudios en medio ambiente de los plaguicidas. Los otros estudios que se hacen son destino ambiental, que son estudios de degradación, es decir, cómo se descompone el plaguicida, tanto en agua, en suelo, en aire, en la planta. Todos esos estudios de degradación se hacen, en cuánto tiempo se degrada, qué productos, en qué productos se degrada, todos esos estudios se hacen. Se hacen estudios de movilidad, cómo se mueve el producto del aire al suelo, del suelo al agua, o del agua por volatilización al aire. Se ve absolutamente todos los estudios que el producto puede tener en su movilidad dentro de todos los compartimentos ambientales. Se hacen todos los estudios de disipación. Esto es básicamente el producto se degrada, en cuánto tiempo se degrada, la vida media del producto. Tenemos que saber si aplicamos hoy, por ejemplo, un herbicida, en cuánto tiempo se me degrada ese producto en el suelo. Generalmente los productos no pueden ser acumulables, tienen que ser biodegradables o degradables en el suelo por acciones físicas, químicas o biológicas. Todo eso se ve también y todos los productos tienen esa información. Y también se ven productos, toda la parte de acumulación. Los productos no pueden llegar a acumularse en el suelo, tienen que tener una vida media específica y se evalúan suelos por 5 años, por ejemplo. Todo esto también lo vamos a ver en otro seminario. Al final, todos los estudios que se hacen sobre los plaguicidas llegan al usuario, llegan a la persona que los utiliza bajo recomendaciones que son indicadas en la etiqueta. Por lo cual, cualquier persona que utilice plaguicidas, lo más importante es que los utilice correctamente de acuerdo a las recomendaciones que la etiqueta y el panfleto le indican o que el comercializador o el fabricante indica. Porque todo lo que está ahí proviene precisamente de todos los estudios base que vimos anteriormente. Si nosotros lo usamos bien, si lo usamos conforme a estas recomendaciones, no debemos causar riesgos inaceptables ni a la salud ni al medio ambiente. Si los usamos mal, por supuesto que podemos llegar a causar riesgos. Bien, vamos a pasar ahora un poco a ver cómo se clasifican un poco los plaguicidas.
En primer lugar, existe lo que se le llama el ingrediente activo purificado. Este es el producto plaguicida que normalmente se utiliza a nivel laboratorio. Este no lo encontramos comercialmente. La pureza del ingrediente activo purificado generalmente es mayor del 99%, es sumamente caro y se utiliza únicamente en estudios físico-químicos o como estándares analíticos. Ese producto, una primera clasificación, se obtiene en síntesis de laboratorio muy precisas y, como les digo, no está comercialmente, no es accesible comercialmente. Luego está el ingrediente activo grado técnico, que sí es el que se encuentra accesible en el mercado para la formulación. Generalmente este viene en concentraciones altas, 80, normalmente 90% o más, y trae, junto con el ingrediente activo que aquí se muestra en azul, trae también una serie de impurezas y de algunos solventes que provienen de la síntesis del ingrediente activo. Se le llama normalmente material técnico o ingrediente activo grado técnico, ¿verdad? Y este es el que se utiliza para hacer el producto formulado. El producto formulado es el que ya se encuentra comercialmente y es al que se le ha agregado el ingrediente activo grado técnico, que es este de acá, junto con las impurezas que contiene y todo lo demás, y a este se le agregan solventes, algunos estabilizantes, surfactantes, portadores o algunos ingredientes inertes que precisamente lo que hacen es mejorar el producto y hacerlo fácil para su aplicación. Además, la formulación optimiza la eficacia biológica, definitivamente mejora la seguridad y es lo conveniente para el usuario, tiene mayor estabilidad en el empaque y el manejo, pues definitivamente es lo mejor que se puede dar, ¿verdad? Todos los productos que se encuentran en el mercado, que son productos formulados, que contienen un ingrediente activo, este ingrediente activo tuvo que haber pasado por toda la evaluación y el riesgo de todos los estudios que vimos anteriormente. Toda esa batería de estudios y todos los resúmenes de todos esos estudios se entregan a la autoridad, quien hace un análisis de riesgo de todos y finalmente, después del análisis de riesgo, si determinan, después de ese análisis, que el producto utilizado correctamente no va a generar ningún riesgo a la salud o al ambiente, el mismo es registrado y posteriormente comercializado. El estudio y la evaluación se hace para absolutamente todos los productos que se registran en el MADE. Algunos me han preguntado que si todos los productos tienen los mismos estudios. Posiblemente no todos, porque los primeros estudios, toda la batería de toxicología aguda, crónica, etcétera, todos esos se hacen en la investigación y el desarrollo de la primera vez que sale un producto al mercado. Lo siguiente, lo que hacen es una equivalencia, o sea, es una determinación en la cual se evalúa el nuevo producto de otra casa comercial contra el producto que tenía absolutamente todos los estudios y tiene que demostrarse de que sus perfiles son exactamente iguales. Tanto el perfil de impureza como el perfil toxicológico. Tienen que ser iguales y no pueden ofrecer mayor riesgo. Los productos también, hay varias clasificaciones de los productos agroquímicos o plaguicidas. Una de ellas por su acción biológica, creo que todo el mundo los conocemos. Dependiendo del problema que se ataque, así se le denomina al producto. Insecticida si es para insectos, fungicida si es para hongos, herbicida para malezas, etcétera, etcétera. También depende y se clasifican por su modo de acción, puede ser por inhalación, puede ser por contacto o por ingestión con la enfermedad o con la plaga que estamos tratando. Se clasifican también de acuerdo a su toxicidad, que es la toxicidad inherente del ingrediente activo, y hay 5 tipos de categorías en la toxicidad.
y se clasifican de acuerdo a la toxicidad oral aguda o aguda dermal, de acuerdo a las DL50 o las dosis eh, letal 50 de estas toxicologías. Mientras más pequeña es la DL, más peligroso es el producto. Es decir, que menos cantidad de productos se necesita para que yo me intoxique. Si la toxicidad, la DL50, es mayor, la toxicidad del producto es menor, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a esto, la clasificación GHS, que es la que utilizamos en Guatemala y el resto de Centroamérica, clasifica a los productos en 5 bandas, o en 5 categorías, mejor dicho, de las cuales cada una de esas se identifica por un símbolo, por una palabra de advertencia y por el color de la banda que va en la etiqueta. Las dos primeras categorías son color rojo, la tercera categoría es color amarillo, la cuarta color azul y la quinta, que es la de los productos con las toxicidades mayores o toxicidad menor, entonces son productos de franja verde. Sin embargo, no importando el color de la franja, con todos los productos tenemos que utilizar siempre las precauciones necesarias. No porque sea verde significa que el producto sea completamente inocuo. Todo producto, tal como dijo Paracelso, es peligroso dependiendo de la dosis. Luego, las formulaciones de plaguicidas también hay diferentes tipos de formulaciones. Hay formulaciones líquidas, hay formulaciones en polvo, formulaciones granuladas que normalmente son las que se comercializan. También hay formulaciones en aerosol o en forma de gas, pero generalmente en campo, o sea, la mayor parte de las formulaciones que vemos son estos 3 tipos de formulaciones. Todas las formulaciones tienen unas siglas que la identifican dependiendo del tipo de formulación que sean. Por ejemplo, en formulaciones líquidas, las siglas EC significa que es una formulación de un concentrado emulsionable. Por ejemplo, una SC significa que es una formulación de una suspensión concentrada. Y hay formulaciones sólidas, por ejemplo, WP, que es un polvo mojable, o WG, por ejemplo, que son gránulos dispersables en agua. Todas las formulaciones traen unas siglas que son, que están homologadas a nivel internacional. El orden y la compatibilidad de los productos tiene que ver, eso, por eso les decía que uno siempre antes de aplicar un producto tiene que enterarse cuál es, tiene que entender cómo es el producto, lo tiene que conocer, tiene que leer la etiqueta, el panfleto, porque muchas veces no todas las formulaciones son compatibles unas con otras. Hay formulaciones que son incompatibles y hay algunas formulaciones que necesitan, por ejemplo, agitación constante, porque si no, se sedimenta una de la otra o hay cambios de fases y no se logra una buena aplicación. Entonces uno siempre tiene que estar bien enterado del producto y de cómo se debe aplicar. El orden de mezcla también tiene que ver, hay un orden de mezcla específico precisamente para poderlo aplicar correctamente. Y todos los plaguicidas, por ser productos registrados, también tienen por ley que llevar una etiqueta y un panfleto. La etiqueta es la que va impresa o grabada o adherida en el envase exterior, ¿verdad? En el envase que contiene el producto. Y el panfleto normalmente viene en una bolsita plástica adherida al tapón o de alguna otra forma y que contiene una mayor cantidad de información que no existe en la etiqueta. Ambos, cuando uno compra productos, los debe exigir. Es decir, por ley, todos los productos agroquímicos, no importando qué tipo de producto sea, tienen que llevar etiqueta y panfleto. Aparte de que tienen que estar registrados en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.
Ambos son importantísimos, ya que tienen toda la información que se necesita precisamente para hacer un uso y un manejo correcto y responsable del producto en campo, precisamente para no causar daños inaceptables o riesgos inaceptables. Dentro de la información que viene dentro de la etiqueta, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de una etiqueta de 3 cuerpos. Trae frases de advertencias, ¿verdad? Trae, por ejemplo, el nombre del producto, el nombre de la casa comercializadora, la composición del producto. Por ejemplo, aquí es el nombre o la marca del producto. Trae la concentración del producto, que en este caso es 50%, y trae el tipo de formulación, en este caso es suspensión concentrada. Trae el tipo de producto que es un herbicida, el ingrediente activo, ¿verdad? Eh, Trae todas las precauciones y advertencias de uso, qué tipo de equipo de protección utilizar, qué es lo que no hay que hacer, que no hay que comer, no hay que fumar durante la manipulación y cómo almacenarlo. Trae todos los signos, todos los síntomas y todos los signos de intoxicación, todo el tratamiento médico. Por eso es importantísimo siempre que uno utiliza productos, no desechar las etiquetas o el panfleto, pues en caso de una emergencia, esto es lo que uno le debe de llevar al médico. Trae las indicaciones de la toxicidad, que tan peligroso es el producto para el humano, no es para la plaga, ¿verdad? La toxicidad que se indica aquí, tanto el color de la franja como la simbología y las clases de advertencia, es la toxicidad para el humano. Trae también medidas de protección al medio ambiente, si es tóxico a ganado, si es tóxico a peces, trae las indicaciones de cómo hacer el triple lavado, que hay que hacer el triple lavado para un correcto desecho de los envases. Y algo importantísimo, tiene que traer el número de registro, el número del lote, y la fecha de formulación y la fecha de vencimiento del producto. El panfleto, aparte de traer la información que trae la etiqueta, trae mayor cantidad de información. Siempre trae todas las frases de advertencia, bueno, el nombre, la casa comercial, el tipo de formulación. Aquí ya se incluye, por ejemplo, el uso agronómico, cómo actúa el producto para la plaga que se quiere controlar, qué equipo de aplicación utilizar, cómo se debe preparar la mezcla, el equipo de protección personal que se tiene que utilizar. Trae todas las recomendaciones de uso, qué cultivo usar, qué dosis usar, cuántas aplicaciones hay que hacer. Eh, Trae información importantísima, por ejemplo, periodo de reingreso después de una aplicación, el periodo de carencia, que significa yo apliqué hoy, a los cuántos días yo puedo cosechar sin hacer otra aplicación más, pues definitivamente. Todo esto me garantiza que en campo el producto hace su efecto sobre la plaga, se degrada, tiene su vida media y al final en la cosecha los límites máximos de residuos no sobrepasan lo que dice, ¿cómo se llama? La literatura o los límites establecidos por las, ya sea por códex o por cualquier autoridad. Trae también todas las precauciones, advertencias de uso, cómo se debe almacenar el producto, todos los síntomas, signos de intoxicación y tratamiento médico. Algo importante, trae todos los centros de información toxicológica. En el caso de Guatemala, trae el número de teléfono del CIAT, que es el Centro de Información y Asesoría Toxicológica de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Trae las medidas de protección al medio ambiente, mayor cantidad de advertencias de qué hacer con los sobrantes, qué hacer con los envases vacíos y todos los datos de la empresa, el número de registro, eh, la fecha de vencimiento, el número de lote, etc. Bien, eso sería básicamente lo que yo tenía para el día de hoy y solo para finalizar, yo sí quisiera hablar un tema que ha estado de moda, de boga últimamente, que es el tema del glifosato. Mucha gente y muchísima literatura y sobre todo muchísima literatura que no tiene un soporte de análisis de riesgo y un soporte técnico científico ha indicado que el glifosato es de lo peor que hay para el ser humano, lo cual no es así, creo, y creo que por eso voy a hablar un poquito sobre este producto.
El glifosato últimamente se le ha dado mucho que hacer porque hace unos años el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, el IARC, que es una organización en Europa, que hace algunas investigaciones de algunos productos para ver si tienen alguna posibilidad de ser carcinogénicos, clasificó al glifosato dentro del grupo 2 que ellos tienen. Hay que indicar que el IARC no hace análisis de riesgo, solo hace una investigación, a veces no tan profunda, de citas bibliográficos y de algunos estudios, pero no hace análisis de riesgo. Entonces, ellos, en base a ese análisis que hicieron, decidieron colocar al glifosato dentro del grupo 2 que ellos tienen, que son productos clasificados como probables carcinogénicos. Ahí hay dos tipos de grupos, el grupo 2A, que es alta probabilidad, y el grupo 2B, que es de baja probabilidad. Ellos clasificaron al glifosato en el grupo 2A, que dice alta probabilidad cancerígena. Ahora, yo me fui al grupo 2A y ustedes pueden ir al grupo 2A que tiene la IARC y se pueden dar cuenta ahí los otros productos, por ejemplo, algunos de los productos que tienen un montón, ¿no? Algunos productos que ellos tienen clasificados ahí. Por ejemplo, dice que los operarios que se dedican a la fabricación de vidrio están en este grupo. Cualquier combustible de biomasa, principalmente madera y las emisiones interiores, están en ese grupo. Es decir, que cualquiera que tenga fogata, que tenga, eh, eh, ¿cómo se llama? En su hogar que haga carbón y queme carbón, está también dentro de este grupo. En este grupo también están las predicciones y las emisiones a altas temperaturas, todas las papitas fritas y todo lo demás. Bueno, también está la ocupación de peluquero, incluida dentro de este grupo en el que está el glifosato. El paludismo también está incluido ahí. El trabajo de turno nocturno, el trabajo de nocturno también está incluido dentro de esta clasificación 2A. La carne roja, el consumo de carne roja está clasificada dentro de la 2A, probablemente carcinogénica, es igual que como lo pusieron en el glifosato. Y algo que me causó mucha impresión fue que también aquí están clasificadas todas las bebidas muy calientes que estén por encima de los 65 grados centígrados y que si uno se las toma, el café, el té, las sopas, están en la misma clasificación. ¿Por qué están aquí? Precisamente porque es una clasificación que no está basada en análisis de riesgo. El glifosato, ustedes saben que el análisis de riesgo se determina por el peligro intrínseco que tiene el producto, más la exposición a la que uno está expuesto a ese producto. Y eso da un riesgo. Si no hay exposición o la exposición es mínima, no hay riesgo, el riesgo es mínimo. Si hay mucha exposición, pero el producto es muy poco peligroso, puede ser que el riesgo también sea mínimo. Hay que tomar en cuenta los dos factores para saber realmente si un producto nos puede causar riesgo o no. Si nosotros hacemos análisis únicamente en base a peligro, no estamos viendo el panorama completo y científicamente a nivel internacional no se acepta esto. Entonces, generalmente la clasificación del GIARC es hecha en base a peligro, que es lo mismo que la Unión Europea, por ejemplo, está haciendo actualmente con los límites máximos de residuos, que los está bajando prácticamente a cero, precisamente y viendo únicamente la peligrosidad y no ven la exposición, por lo que no hacen un análisis de riesgo. Si nos vamos al glifosato, si se dan cuenta, miren cuál es la DL50, oral aguda del glifosato, es mayor a 5.000 miligramos por kilogramo. Si se recuerdan, mientras mayor sea la DL50, la toxicidad del producto es mucho menor. Sí, aquí puse algunos productos normales y comunes para nosotros, el acetaminofén, la aspirina, el ácido cítrico, la sal de mesa. Estos son más tóxicos que el glifosato, de acuerdo a su toxicidad oral aguda.
Aparte de eso, de la baja toxicidad, el glifosato no es persistente. La vida media del glifosato en suelo normal es máximo de 17 días. Es un producto que no es volátil, no es lixiviable. El producto se degrada muy fácilmente y no se lixivia mucho en el suelo. Eh, Casi no crea resistencia. Es un producto no selectivo. Además, es un producto que su acción es sobre la vía Shikimato, que se da única y exclusivamente en las plantas. Nunca puede actuar en el humano. Y es el mejor producto para la labranza de conservación, que es lo ideal precisamente para conservar los suelos a nivel internacional en los cultivos. Es decir, el producto tiene muchísimas ventajas en contra del hecho nada más de que le pusieron la mala nota de la IARC. La reunión conjunta de la FAO y de la OMS sobre residuos de plaguicidas, que ve todo lo que es el Códex Alimentario, y la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, la EPA, ambos actualmente, no hace mucho, y eso es actual, definieron que el glifosato no tiene ningún riesgo y no produce efectos carcinogénicos, como se ha dado a entender, y toda la información que llega a nivel de redes sociales y todo lo demás. Científicamente deja mucho que desear. Y un caso que quiero poner aquí es un caso que a mí me llamó mucho la atención, que encontraron glifosato en la mayor productora de tortillas de México, y eso causó un revuelo porque diciendo que todas las tortillas tenían glifosato y que todo el mundo nos iba a dar cáncer por eso. Si se dan cuenta, aquí los resultados indicaron que el glifosato presente en las harinas fue entre 5.1 y 17.6 microgramos por kilo. Estos son los LMR del glifosato para maíz, 5 miligramos por kilogramo, es, ¿cómo se llama? En el códex, un miligramo por kilogramo es en Europa. En Estados Unidos también es 5 miligramos por kilogramo. Lo que se está encontrando en Maseca es 5 microgramos, no miligramos. Bien, si se recuerdan de la ingesta diaria admisible, que es la cantidad de producto que una persona puede consumir todos los días durante toda su vida sin que eso cause ningún efecto en esta persona. Estoy hablando de cualquier tipo de efecto, incluyendo carcinogénesis, teratogénicos, solo se sea. La ingesta diaria admisible del glifosato es de 0.3 miligramos por kilogramo de peso corporal por persona. ¿Qué significa? Que si una persona promedio pesa 60 kilos, o sea, 132 libras, puede llegar a ingerir todos los días 18 miligramos de glifosato, ¿ya? Sin que esto cause daño durante toda su vida. Si lo correlacionamos con la cantidad encontrada en Maseca, que fueron 17.6 microgramos por kilo, o sea, 0.0176 miligramos por kilogramo, la cantidad encontrada es 1000 veces menor que la ingesta diaria admisible, en primer lugar. Y si nosotros esto lo correlacionamos a lo que podemos ingerir de acuerdo a la ingesta diaria admisible sin que nos haga daño durante toda nuestra vida, con esta cantidad de glifosato que encontraron, nosotros podríamos consumir 102 kilos de maíz todos los días durante toda nuestra vida sin que nos haga daño. Significa, si una tortilla pesa 20 gramos, por ejemplo, hay 50 tortillas por kilo, podríamos llegar a comer con esta cantidad de glifosato, podríamos llegar a comer 5100 tortillas al día, todos los días, durante toda nuestra vida, que estaríamos en la ingesta diaria admisible, es decir, que no nos haría absolutamente ningún daño el glifosato que estaría ahí presente. Ahora, comerse 5100 tortillas al día, primero nos morimos de cualquier otra cosa, pues definitivamente. Ahora bien, como todo depende de la dosis, depende del estudio,
Hay un doctor en Estados Unidos, el doctor Bruce Ames, desarrolló un test que es el Ames Gold, que es precisamente para averiguar en con cierta dosis qué productos, en qué dosis producen cáncer. Y en altas dosis se demostró que, por ejemplo, todos los productos que miran en pantalla producen cáncer. De ahí volvemos al hecho. Nada es veneno, todo es veneno, todo está en la dosis. Si nosotros utilizamos los plaguicidas correctamente, nunca vamos a tener efectos o riesgos en la salud y en el ambiente. Termino con esta frase que la dijo el doctor Norman Borlaug, que es el Premio Nobel de la Paz de 1970, y me imagino que muchos saben que fue el creador de la Revolución Verde en los años 70, y él dijo que la paz mundial no se va a construir en estómagos vacíos. Niéguese a los agricultores hoy en día el uso de fertilizantes comerciales y de otras ayudas químicas y el mundo estará condenado no al envenenamiento, sino a la muerte por hambre. ¿Ok? Yo me quedaría ahí. Mi nombre, como les dije al principio, es Julio Ruano. Ahí está mi Gmail, jruano.gremiaro@industriaguate.com. Ahí me pueden escribir cualquier cosa. Y si no, pues nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Gremiaro, en Facebook, en Twitter, en Instagram, para cualquier duda o consulta. Muchas gracias, Julio, por tu valiosa disertación. La verdad es que agradecemos a todos los participantes de este segundo ciclo, dándole la bienvenida en esta primera charla del licenciado Julio Ruano en lo que el tema de investigación, desarrollo y toxicología de plaguicidas. Un tema bastante importante. Tenemos algunas preguntas. Julio, Edwin Monterroso te pregunta, ¿cómo saber cuando un plaguicida es de reacción alcalina? Bueno, todos los plaguicidas tienen su especificación y hay, ¿cómo se llama? Páginas web bien interesantes. Hay algunas páginas web de algunas universidades donde se puede encontrar absolutamente toda la especificación del plaguicida. Que el plaguicida sea alcalino o no sea alcalino, tenga reacción alcalina o no, es intrínseco de la sustancia activa y eso se indica en las características del mismo. Si alguien desea, ¿cómo se llama? Que les comparta alguna de las páginas. Hay una página web de una universidad británica de Inglaterra muy buena que pueden consultar y que ahí ustedes meten el ingrediente activo y les despliega absolutamente todas las propiedades, absolutamente todas, tanto físicas, químicas, como todas las propiedades toxicológicas, las propiedades de vida media, etcétera, etcétera, etcétera. Con mucho gusto me pueden escribir y con gusto yo les puedo brindar esa dirección. Muchas gracias, Julio. David Mayen te pregunta, ¿hay algún laboratorio que se dedique a hacer este tipo de estudios en Guatemala? Se refiere a los estudios toxicológicos en animales, Julio. No hay. Ahorita en Guatemala no hay. Son estudios muy especializados, sumamente costosos. Definitivamente no tenemos en Guatemala quien haga esos estudios. Tal vez los estudios más sencillos que en Guatemala podrían montarse y que creo que tiene la capacidad, por lo menos la Facultad de Farmacia de la USAC, serían los estudios de toxicología aguda. Los 6 primeros estudios que vimos, que son una batería de 6 estudios, que son los más pequeños, por decirlo así, los más sencillos. Todos los demás definitivamente no. Eso se hacen ya sea en casos de investigación de las empresas o en algunos laboratorios independientes, generalmente en países del primer mundo, ¿no? Muchas gracias, Julio. Jaime Tipaz te pregunta, ¿cómo implementar medidas de mitigación cuando los residuos son acumulables? Como por ejemplo, algunas siembras de hortalizas en el altiplano, cuando tenemos la oportunidad muchas veces de poder aún respirar algunos productos agroquímicos en el ambiente. Definitivamente la única forma de mitigar eso es seguir las instrucciones de acuerdo a la etiqueta. Es decir,
Si yo voy a fumigar una hortaliza el día de hoy con un producto, tengo que saber, uno, la dosis que voy a aplicar. Dos, cada cuánto, el intervalo de aplicación. No lo puedo aplicar hoy, pasado mañana también y al día siguiente también. Si me dice que es cada 15 días, cada 15 días. Y lo más importante es el periodo de carencia. Esto siempre viene en el panfleto y todos los productos tienen periodo de carencia. Si yo respeto el periodo de carencia, respeto la dosis, nunca se me va a acumular producto ni nunca voy a tener residuos de más. El problema es que si no lo usamos correctamente y de acuerdo a las indicaciones, sí vamos a generar riesgos, pero eso va a depender de uno, no es del producto. Muchas gracias, Julio. Héctor Ajualip te pregunta, ¿por qué si hay tantos estudios para que un producto salga al mercado, por ejemplo, el glifosato, se ha estado demostrando que es un factor de cáncer? Creo que ya lo demostré. Las dos de las agencias más importantes a nivel mundial, nuestros dos, porque también hay algunas en Europa, ya indicaron que definitivamente no existe bajo análisis de riesgo ninguna evidencia de que el glifosato usado correctamente produzca cáncer, ¿verdad? El análisis por peligrosidad puede dar lugar a malas interpretaciones, que es lo que pasó en el caso del glifosato. Muchas gracias, Julio. Luis Rodríguez te pregunta, en el caso de los fertilizantes foliares, ¿qué color lleva la etiqueta del producto? Entiendo, según el RTCA para fertilizantes, que no llevan. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Las bandas de color, de acuerdo a la clasificación toxicológica, están únicamente para el etiquetado de plaguicidas y sustancias afines también, ¿verdad? Pero no en fertilizantes. Muy bien. Y por último, Julio, David Mayén te pregunta, ¿en qué lugar podemos encontrar un listado de productos agroquímicos registrados en Guatemala? Solo con el Ministerio de Agricultura y Alimentación, con el MAGA, ahí en la jefatura de registro, creo que se llama, con el ingeniero Armando Menéndez, ahí con él lo pueden solicitar, ellos tienen el registro completo de todos los productos agroquímicos que están registrados en Guatemala. Muy bien, Julio. Muchas gracias por tus respuestas. Esas fueron las preguntas que se generaron a partir de la charla que has impartido. Agradecemos a todos los participantes de esta tarde, invitándolos a que el próximo jueves a la misma hora podamos estar con el tema uso y manejo seguro de insumos agrícolas. También la grabación de esta disertación estará disponible en nuestra página de internet www.gremiagro.com, como también en canal YouTube. Síguenos en nuestras redes sociales como @gremiagro en Facebook, en Twitter e Instagram. Buenas tardes.